Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, comenzando nuestro programa número 267. Una de las cosas que solemos hacer tanto aquí en Magazine Sefaradí como en nuestro portal sefarad.com es destacar algunas personalidades sefaradíes en distintos ámbitos, como lo hicimos con los premios Nobel, los escritores o los artistas en distintas disciplinas, como fue el caso del pintor sefaradí Modigliani. Hoy vamos a hablar de dos personalidades, de una actriz sefaradí que falleció esta semana y de un pintor destacado, nada menos que Camille Pissarro, que nos permitirá recorrer muchos espacios artísticos de la mano de nombres que marcaron la época y a la vez trasladarnos ida y vuelta entre Europa y América. Dos personalidades sefaradíes hoy en Magazine Sefaradí: Ronit Elkabetz y Camille Pissarro. Jacob Abraham Camille Pissarro, más conocido como Camille Pissarro, nacido en Saint-Thomas un 10 de julio de 1830 y fallecido en París un 13 de noviembre de 1903. Un pintor impresionista considerado como uno de los fundadores de ese movimiento. Se lo conoce como uno de los padres del impresionismo. Pintó la vida rural francesa, sobre todo los paisajes y las escenas en los que aparecían campesinos trabajando, pero también escenas urbanas en Montmartre. En París tuvo como discípulos a Paul Cézanne, Paul Gauguin, Jean Pesquet y Henri Martin Lamotte. Pissarro fue asimismo un teórico de la anarquía y frecuentó con asiduidad a los pintores de la Nueva Atenas que pertenecían a ese movimiento. Compartió esa posición con Gauguin, con quien luego tuvo relaciones tensas. Camille Pissarro, como dijimos, había nacido un 10 de julio de 1830 en la isla de Saint-Thomas, en las Antillas, en ese entonces pertenecientes a Dinamarca, donde sus padres tenían una floreciente empresa de partes para navíos en el puerto de Charlotte-Amalie, por lo que tuvo la nacionalidad danesa que conservó durante toda su vida. Hijo de Abraham Gabriel Pissarro, un judío sefaradí de origen portugués con nacionalidad francesa y nacido en Burdeos, donde existía una importante comunidad de judíos portugueses. Su madre era la dominicana Rachel Manzano Pommier. En 1847, tras concluir parte de sus estudios en Francia, regresó a Saint-Thomas para ayudar en el comercio de sus padres. En sus momentos libres se dedicaba a dibujar. Posteriormente abandonó su hogar debido a la oposición de sus padres a que se convirtiese en artista, y así viajó a Venezuela en 1852, acompañado de su maestro, el pintor danés Fritz Melvay. En Caracas y La Guaira, se dedicó plenamente a la pintura, realizando paisajes y escenas de costumbres. Desde su llegada a Venezuela, Pissarro viviría entre ambas ciudades, La Guaira y Caracas, por un lapso de 2 años. En ese tiempo, Pissarro realiza una serie de trabajos
observaciones y apuntes con medios ligeros de dibujo como el lápiz, carboncillo, acuarela y tinta china. En ellos se aprecian paisajes rurales y urbanos de los alrededores de Caracas, escenas costumbristas y estudios de plantas y flores. En esos trabajos demuestra espontaneidad y frescura, las cuales confirman las habilidades plásticas del autor. De estos trabajos de Pizarro en Venezuela, un centenar de ellos se exhiben en la colección del Museo de Bellas Artes de Caracas, 60 en la colección de la Galería de Arte Nacional y unos 40 en la colección del Banco Central de Venezuela. Uno de estos trabajos, Bananeros, del año 1852, ha servido de modelo para una de las estampillas de Hipostel en su hoja filatélica titulada Banco Central de Venezuela, Colección de Arte. En 1855 se trasladó a una ciudad cerca de París, se trasladó a Passy. Allí asistió a la Escuela de Bellas Artes de marcado corte académico e influenciada por el estilo de pintores como Eugène Delacroix, Charles-François Daubigny y sobre todo Jean-Auguste Dominique Ingres, donde lo marcaron Jean-François Millet por sus temas de la vida rural, por Gustave Courbet y su renuncia al pathos y a lo pintoresco, y por la libertad y la poesía de Jean-Baptiste Corot. Trabajó en el taller de Anton Melville, hermano mayor de Fritz, y pintó paisajes de la comuna de Montmorency. Entre 1859 y 1861 frecuentó diversas academias, entre ellas la del Padre Suisse, donde conoce a Claude Monet, Ludovic Piet, Armand Guillaumin y Paul Cézanne. En 1863, Cézanne y Émile Zola visitaron su taller en La Varenne y en 1865 pasó un periodo en La Roche-Guyon. Expuso en los salones de 1864 y 65, donde se presentó como el alumno de Melville y de Jean-Baptiste Corot. Monet y Pizarro coincidieron en Londres, donde conocieron a Durand Ruel, que se convirtió a partir de ese momento en el marchand oficial del grupo. Así Pizarro y Monet hicieron en la capital inglesa estudios de edificios envueltos en nieblas. Su estilo en esta época era bastante tradicional. Se lo asocia con la escuela de Barbizon, aunque pasado algún tiempo evolucionó hacia el impresionismo. Así se lo considera, junto a Monet y Alfred Sisley, uno de los impresionistas puros, diferenciándose del grupo de los problemáticos como Renoir, Degas y Cézanne. Al volver a Francia, después de su estancia en Londres, participó plenamente en las exposiciones del grupo impresionista del que fue cofundador. Además, fue el único que participó en las 8 exposiciones del grupo entre 1874 y 1886. Durante la Guerra Franco-Prusiana, a principios de los años 1870, volvió a residir en Inglaterra, donde estudió el arte inglés y en especial los paisajes del pintor británico William Turner. En los años 1880, experimentó con el puntillismo y produjo escenas rurales de ríos y paisajes, y también escenas callejeras de La Haya, Londres o de París, como la calle Saint-Honoré, después del mediodía, una pintura del año 1897 que puede verse en el Museo Thyssen-Bornemisza. Relacionado con sus ideas socialistas y cercanas al anarquismo, se interesó por plasmar el trabajo del campesino y pintó la vida rural francesa. También son famosas sus escenas de Montmartre. Como profesor, tuvo como alumnos a Paul Gauguin, Paul Cézanne, su hijo Lucien Pizarro y la pintora impresionista estadounidense Mary Cassatt. Políticamente fue simpatizante del anarquismo. Jacob Abraham Camille Pizarro, más conocido como Camille Pizarro, pintor impresionista sefardí.
La actriz y realizadora Ronit Elkabetz falleció el pasado lunes 18 de abril a los 51 años tras perder la batalla contra el cáncer. Se marcha así uno de los rostros más internacionales de este nuevo cine israelí que despuntó durante la década pasada. A lo largo de su carrera, dirigió una mirada crítica hacia su propia cultura, la sefaradí de origen marroquí, denunciando sus arcaísmos y contradicciones en las 3 películas que firmó. Se puso también al servicio de otros cineastas para interpretar siempre a mujeres fuertes, descastadas e indomables. Nunca me he sentido atraída por los papeles de mujeres bellas, sino por la dificultad, por la suciedad, lo que pica y lo que sangra, dijo a Le Monde hace unos años. Nada destinaba a Elkabetz a hacer carrera en el séptimo arte. Había nacido en 1964 en Beersheba, una pequeña ciudad cerca de Gaza. La actriz era hija de un funcionario de correos y una peluquera, llegados a Israel desde Marruecos un año antes de su nacimiento. Su sueño era convertirse en estilista y sus primeros trabajos fueron como modelo. En 1989, tras terminar su servicio militar, decidió pasar una prueba para aparecer en un anuncio publicitario. Al llegar al casting, entendió que se trataba de una película, La Predestinada, una coproducción francesa firmada por Daniel Wachsman. Pese a su inexperiencia, le concedieron el papel protagonista. Entendí que hasta entonces había sido una vagabunda y que acababa de encontrar mi techo, le dijo a la revista Liberación en el año 2009. Durante los 90 su nombre se hizo cada vez más conocido. En 1994 su personaje de medium discapacitada en la película Schur la convirtió en un rostro popular en su país. En 1997 rodó Milim, a las órdenes del cineasta Amos Gitay, con quien volvería a trabajar en Alila. Pero en pleno ascenso a la gloria, decidió dejarlo todo y volver a empezar de cero. Se mudó a Francia con el sueño de formar parte del Teatro del Sol, la reputada compañía experimental de la directora Ariane Mouchkiné. Le pidió una oportunidad, pero terminó lavando los platos. Desde entonces había dividido su tiempo entre Tel Aviv y París, donde más tarde rodaría con autores como André Téchiné, La chica del tren, Brigitte C., Las manos libres, o Fanny Ardant, Cenizas y sangre. En su país, Elkabetz colaboró a menudo con jóvenes cineastas empeñados en renovar el cine israelí y abrirlo a argumentos ajenos al conflicto bélico. Así rodó Or, mi tesoro, de Keren Yedaya, ganadora de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes, en la que interpretaba a una prostituta madre de un adolescente. Es la actriz y realizadora israelí que más ha resplandecido a nivel internacional, dijo Yedaya al enterarse de la muerte de Elkabetz, a la que calificó de artista total. En España y América Latina se hizo popular con el film La banda nos visita. Sus 3 películas como directora, rodadas junto a su hermano Shlomi Elkabetz, también dejaron huella. Tomar una esposa en el 2004 y 7 días en el 2007, que hemos incluido en nuestras ediciones anteriores del ciclo de cine sefaradí en Argentina, y la reciente Get, el divorcio de Vivian Amsalem, del año 2014, todas ellas se inspiraban en la observación de la comunidad sefardí modesta y conservadora en la que creció, y que apenas había sido representada en el cine israelí, excepto en un puñado de comedias insustanciales. La última entrega de esta trilogía, Get, nominada al Globo de Oro a la mejor película extranjera, abordaba las dificultades de las mujeres israelíes para obtener el divorcio, que sigue siendo ilegal si no está el acuerdo previo del marido. En el momento de su muerte, tras haber concluido la serie Trepalium para el canal franco-alemán Arte, trabajaba en su próximo proyecto, un drama sobre el último año de la vida de María Callas,
con la que compartía el perfil anguloso y a partir de ahora también su final prematuro. Ronita Alcabetz es de las grandes artistas que nos dejan en el celuloide las huellas de su paso por la vida. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Agenda Sefaradí. Como todas las semanas, este martes 26 de abril tendremos un nuevo encuentro de raíces de Sefarad en Buenos Aires con un tema que suele estar vigente en varios medios y de tanto en tanto abrirse a la discusión al público en general. Es que vamos a hablar de Shakespeare, su obra El Mercader de Venecia y su presunto antisemitismo, nada menos que por la profesora María Esther Silverman Desi Winer, quien vendrá especialmente desde la ciudad de San Miguel de Tucumán, en la capital de la provincia del noroeste argentino, para tratar este tema para todos nosotros. Al cumplirse este año 500 años de la fundación del primer gueto judío en el mundo, el de la ciudad de Venecia, en el año 1516, es oportuno, dice María Esther Winer, referirnos a la pieza teatral de William Shakespeare, El Mercader de Venecia, que ha dado lugar a muchas discusiones e interpretaciones sobre su contenido antisemita. Por otra parte, este año también se cumplen 400 años de la muerte de su autor, en el año 1616, coincidentemente con la muerte del gran Miguel de Cervantes Saavedra. Una idea recurrente en torno a la obra El Mercader de Venecia es el debate acerca de su vínculo con el antisemitismo. Hay quienes condenan la obra y quienes la defienden. Ambas posiciones argumentan citando partes del texto de la obra. Quienes acusan a esta obra de antisemita destacan que Shylock y los judíos son mostrados como usureros en contraste con los cristianos, que consideran que el préstamo a interés es un pecado. Otros, en cambio, sostienen que Shakespeare era directamente un antisemita. Una revisión de la obra desde diferentes puntos de vista es lo que se desarrollará en esta ocasión.
imperdible este próximo martes a las 7:30 de la tarde en Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires. Venimos recorriendo semana a semana la historia del Festival Internacional de Música Sefaradí de la andaluza ciudad de Córdoba. Y lo hacemos así porque queremos llegar a la segunda semana de junio con toda la historia contada para lo que será la 15ª edición de este 2016, en el que ya podemos anticipar que estarán presentes desde el martes 7 de junio Tamar Ensemble, Emilio Villalba, Cles Morín, Evoe y Curro Piñana, todos ellos de España, llegando al cierre el sábado 11 de junio con Liliana Benveniste de Argentina. Además, en próximos programas les contaremos otras presentaciones que forman parte de esta gira de la destacada cantante sefaradí latinoamericana. Pero hoy, siguiendo con esta historia, nos vamos a referir a la 7ª edición del Festival Internacional de Música Sefaradí de Córdoba, en que se presentaron del 18 al 21 de junio de 2008 Zegel de España, de quien estamos escuchando su música andalusí, Sefardín de Portugal, Barahunda de España y Ana Alcaide también de España, de quien vamos a escuchar su precioso Yohanino, Tu Janina. Música. Y ya que estamos con Ana Alcaide, vamos a finalizar con ella. Siempre es grato escucharla, esta versátil intérprete de la Niquelarpa, que con su hermosa voz recorre el mundo y transita las calles de su Toledo. Vamos a escuchar su Pasacalles Sefardí, un popurrí de melodías tradicionales, mientras yo me despido de todos ustedes hasta dentro de 7 días, cuando volvamos a encontrarnos en los portales de radiosefarad.com y en radiohai.com.ar. Como siempre, quienes quieran contactarse directamente con nosotros lo pueden hacer en nuestro portal esefarad.com,
así como en facebook.com/esfarad y también en Twitter encontrándonos como @esfarad. Los dejo con Ana Alcaide y su grupo interpretando el Pasacalle Sefardí, grabado en vivo en la Sinagoga del Tránsito en Toledo. Semanada buena.